Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
escucha ahí, compañero? Buenos días, ¿qué pasa ahí, Gendy? Estoy en la otra cámara, Andy. Buenos días. Buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, miércoles 27 de agosto del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes al sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que hoy sea un miércoles de mucha paz y prosperidad. Así que muchas gracias por estar en compañía de tu programa Contacto Comunal. Gracias a Andy Torres allá en cabina y a Rebeca Navarrete en el tema de mercadeo, a José Domínguez allá en Goicoechea, y a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio que se transmite por las diferentes plataformas, con nuestro canal de YouTube, Facebook Live en vivo. Así que bienvenidos hoy miércoles. Saludo a todos los papicistas que no lo están pasando muy bien, así que esto es fútbol nada más y la vida continúa. Así que bienvenidos, gracias por estar en compañía el día de hoy. Y nos vamos a trasladar hoy a Santana para conversar con la doctora Catalina Castro Núñez, para hablar un tema bastante interesante con lo que respecta a la tricología y microinjerto. Buenos días, doña Catalina, ¿cómo amanece? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está Santana el día de hoy? Bien asoleado, como le dicen Valle del Sol, pues está oscuro. No, está soleado, pero con bastante viento. Sí, este tiempo últimamente nos sorprende todos los días. Doctora Catalina, para iniciar con el espacio hoy de un tema Correcto. bastante interesante que yo sé que a toda nuestra audiencia le va a interesar mucho lo que usted realiza. Háblenos de su currículum, de su hoja de vida, de su experiencia en ese campo tan interesante como es la tricología. Y ahora le explicamos a nuestra audiencia qué significa tricología. Así que adelante, doctora. Bueno, para hablar un poquito sobre mi currículum, yo soy médico graduada en el 2016 de la UNIBE. De ahí estuve trabajando 4 años en atención primaria y después tomé la decisión de especializarme en la parte de gerencia de salud y de primer nivel de atención. Después de la pandemia, ¿verdad? Que todo esto fue un caos para todo el mundo y para el personal de salud. Fue una sobrecarga laboral bastante grande. Tomé la decisión de renunciar a la parte de primer nivel de atención y especializarme en España en la parte de microinjerto capilar. Ya acá estoy trabajando desde hace 2 años en esto y es un maravilloso mundo que poco se conoce y poco se habla, pero muchos lo padecen. Y es todo aquello que tiene que ver con los problemas del cuero cabelludo, de la caída del pelo, no solamente a nivel de la cabeza, también cejas, barba, incluso a veces uno que otro hombre ha venido consultando por pelo a nivel del tórax. Entonces es todo aquello que tenga que ver con problemas del cuero cabelludo y problemas de el pelo en general. Y la parte del microinjerto capilar es cuando ya no se puede hacer nada a nivel médico. Entonces empezamos a la parte ya de la cirugía de injertar el pelito en las zonas donde queremos. A nivel de medicina pública, doctora, estos tratamientos, vamos a ver, porque esto viene a ser como una rama más estético spa, que a nivel, vamos a ver, de medicina privada o medicina pública.
Es a nivel de medicina privada, a nivel de lo que es la seguridad social, eso lamentablemente la seguridad social no lo maneja. Por ser, vamos a ver, y para que nuestra audiencia entienda, psicología es la ciencia que estudia nuestros cabellos indistintamente de dónde nazcan, para más o menos entender ese término. Exactamente. Exactamente. La tricología es el estudio de aquellos del cabello, del pelo en general, independientemente sea en cabeza, cejas, barba, pecho, piernas, donde sea, es lo que nosotros estudiamos con la tricología. Nuestro organismo, porque hay gente que son un poco velludos, digamos, no utilizar menos peludo, ¿verdad? Eso desde que nacemos ya venimos con ese ADN, o sea que, o en realidad, digamos, es un tema hereditario, es un tema para cada persona, cómo funciona el tema del crecimiento de los vellos en el Es cuerpo. un poco Es un poco de todo. Se dice que desde que se nace ya tenemos la cantidad de pelos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, influye factores genéticos, factores hormonales, ambientales, ¿verdad? Que nos ayuda a que estos pelos se nos vayan cayendo antes de. Pero, por ejemplo, si nosotros llegamos y nacimos con, voy a poner un ejemplo. 500 pelos, esos son los únicos 500 pelos que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Ya eso sí, se nos puede caer antes de tiempo, como les menciono, por diferentes factores, pero van a ser los mismos 500 pelos que vamos a tener. Ahí es donde entramos los tricólogos para aumentar un poco más estos 500 pelos o que estos 500 se nos queden ahí, no se nos caigan antes de tiempo. El pelo tiene una vida útil. ¿Por qué se pone el pelo blanco, doctora? ¿O por qué, vamos a ver, pierde pigmento? ¿Es tema de que va perdiendo fuerza con el tiempo? ¿O eso, de qué depende? Porque hay gente que es poco adulta mayor y sigue teniendo cero canas. Sí, eso influye mucho en los productos que utilicemos y en el tipo de alimentación y obviamente la genética. Pero conforme vamos avanzando la edad, el pelo va perdiendo la pigmentación y se ve por oxidación ya de la melanina, que es la que nos da el color. Entonces eso se va a ir perdiendo por esas tres causas, ¿verdad? La genética, la alimentación y los tipos de productos que lleguemos a utilizar que tienden a influenciar mucho. Actualmente no hay nada que prevenga la aparición de las canas, sin embargo hay estudios, poquitos, la verdad poquitos estudios al día de hoy que dice que colocar vitamina C a nivel del cuero cabelludo retrasa un poco esa aparición de canas. Y ahora que habla de que si usamos jabón, champú, o algún tipo de producto, eso daña el cabello, doctora. Claro, hay que tener muy presente que el champú no se elige de acuerdo al cabello, el champú se tiene que elegir al tipo de cuero cabelludo que nosotros tengamos. Entonces, muchas veces pasa que incluso en salones se recomienda un champú para nuestra hebra y nos afecta a nivel del cuero cabelludo un montón. Entonces es donde ya aparecen estas caspas que se conocen popularmente o inflamaciones, resequedades y hace que eso se nos caiga el pelo, pero es simplemente por no tener un champú apto para el tipo de cuero. Eh, entonces, vamos a ver, el usar tintes, el cambiarse el color del cabello, realmente eso afecta el interior de nuestro crecimiento, la calidad futura, doctora. Cabelludo. Mm,
¿Qué pasó ahí? Se le apagó la cámara, la autora, que no lo veo. Se le cayó la señal, compañero Andy, de la doctora ahí. Ya volví. Estos vientos de Santana. Ah, son las eólicas ahí, con estos vientos que se lleva la señal. Sí. No, que le preguntaba, doctora, que ahora es muy común bueno, en los hombres y mujeres estarse teñiendo el pelo de colores por la moda, por la estética. Eh, Eso realmente daña el cuero cabelludo, llega a crear un mal en los cabellos. Eso es todo un tema, porque si utilizamos los productos adecuados, no nos tiene por qué afectar la caída de cabello, siempre y cuando tengamos un cuero cabelludo sano y no tengamos ningún problema. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, hay una patología que se llama efluvio telógeno, que es cuando se nos cae el pelo de un momento a otro y se nos cae en grandes cantidades. Entonces, si estamos con ese proceso del efluvio telógeno, y nosotros nos teñimos o nos hacemos algún alisado o algo así, nos va a provocar que el cuero cabelludo se nos inflame más y esto provoca que el pelo se nos caiga muchísimo más. A diferencia de que si ya resolvimos ese problema y se tiñe el pelo, se alisa el pelo y utiliza los productos adecuados, no tiene por qué haber una caída exagerada del pelo, ni irritación a nivel del cuero cabelludo. Toda la ciencia y el chiste está en utilizar productos aptos para el cuero cabelludo. Los, Vamos a ver, cuando nacemos hemos visto en la gente afrocaribeña o en el americano, que el pelo, o en la gente indígena, ¿verdad? Que nacen con cabellos muy fuertes, otros con colochos, otros lacios. Eso se va a mantener siempre en el tiempo, por más tratamiento que usted se haga y cambie y aplanchado y todas las técnicas habidas y por haber. Sí, eso siempre se nos va a mantener, porque no hay forma de cómo cambiar la genética y cómo cambiar la forma en la que el pelo nace. Ya eso es meramente porque todos los productos se aplican a nivel externo y la forma del pelo viene desde la parte interna, desde la dermis, que es donde ya empieza a crecer el pelo. Entonces, al día de hoy no hay forma de cómo cambiar usted la estructura de su pelo. Si usted es lacio, colocho, como sea, siempre se va a mantener así por más productos que se apliquen. Muy bien, ya nuestra audiencia conoció un poco la parte de la estructura, el ADN y todo lo demás. Ahora iniciemos con lo que usted realmente aplica en la gente que tiene problemas, sobre todo, bueno, no sé si las mujeres es más común o las mujeres dejan crecer más el cabello o el hombre también, porque hay de todo en esta vida, ¿verdad? Pero generalmente nosotros los hombres siempre es en la frente o en la mollera o ¿por qué en esas partes específicamente? Porque son las que sufren más con el sol, porque, o sea, porque generalmente son esas zonas donde más se cae el cabello y ya el hombre empieza a decir que tenemos las entradas como el Estadio Nacional, ¿verdad? Que tiene varias entradas. Sí, precisamente eso se llama alopecia androgénica. Y esa alopecia se debe porque justamente en estas zonas, las que usted mencionó, en la coronilla, en la zona frontal, las entradas, lo que la testosterona tiende a ser muy débil. Entonces no nos llega a completar la testosterona, sino que se nos queda en la hormona que está anterior. Entonces, por eso hace que el pelo en esa zona se nos caiga. A diferencia de en esta zona acá temporal y en la parte occipital, que ahí la testosterona sí está en niveles muy altos. Entonces, parte del tratamiento, obviamente, a mí me gusta ver al paciente de manera integral. Es decir, me viene una persona, me consulta porque hay pelo, pero tenemos que buscar cuál es la causa específica y ver cómo andan todos los niveles
hormonales. Incluso a mujeres también pasa eso y se manda examen de testosterona para ver cómo están esos niveles y así empezar a suplementar. Existen medicamentos tomados que si una persona tiene alopecia androgénica, tiene que tomar ese medicamento de por vida o hacerlo por lapsos de tiempo, dependiendo. Y lo que nos va a hacer es ayudar a que que la testosterona se nos quede en testosterona y no tienda a degradarse a la hormona anterior. Entonces, esto hace que el pelo se nos vaya creciendo más y nos vaya fortaleciendo, acompañado de ciertos procedimientos que hacemos acá en la clínica, como microagujas con vitamina o incluso con algunos medicamentos también. Ya eso depende de cada caso. Pero todo esto nos ayuda y ayuda a que el pelo se nos mantenga y vaya creciendo y no se nos vaya cayendo de manera más rápida. O sea, para entender, mientras si yo llego ahí con un problema de calvicie, lo primero, sea hombre o mujer, es hagamos un estudio para ver qué es lo que realmente no está produciendo y por qué se está cayendo el cabello. O sea, no es nada más decir, vea, vengo pelón, ocupo me injerte, si no viene todo un proceso médico. Es todo un proceso. El proceso de valoración de la consulta es, bueno, obviamente la historia clínica donde uno les pregunta de todo, ¿verdad? ¿Qué medicamentos toman? Porque incluso hay medicamentos que ayudan a que el pelo se nos caiga. Si padece de algo, toda la historia clínica normal que cualquier médico realiza. Y ya lo que vemos es con la tricoscopía digital, que es con un microscopio, ¿verdad? Se ve ampliado completamente el cuero cabelludo y los folículos pilosos, que eso me dan a mí una idea de cómo, por dónde puede andar, porque vamos a ver diferentes, en el caso de la alopecia androgénica, vemos diferentes grosores de pelo, unos más largos que otros más delgados que otros, incluso vemos algunos folículos pilosos que están ya cicatrizados. Entonces, esto nos da a nosotros una idea de por dónde puede andar el diagnóstico. Y una vez que ya tengamos el diagnóstico por medio de la tricoscopía, que es lo que nosotros vemos, ya enviamos exámenes, dependiendo de lo que nosotros busquemos y andemos buscando con el paciente para ver si hay deficiencias hormonales, deficiencias de vitaminas y demás. Incluso tenemos en la clínica un examen que es de ADN, que es uno de los pocos que tenemos acá en el país. Entonces se hace la prueba de ADN en casos muy específicos, como en este caso de la alopecia androgénica que estamos hablando. Se envía a España a analizar y una vez que tengamos el reporte, nos indica cuáles son los medicamentos que a ese paciente le van a funcionar adecuadamente para esa caída de cabello. Hablando de que las personas que desgraciadamente a veces tienen cáncer, el pelo, el cabello se cae por la radiación al combatir el cáncer o ya son señales de que algo no anda bien en su organismo. No, o sea, no por asustar a medio país, porque se te puede caer el cabello y no No, necesariamente tenés cáncer. no. En el caso del cáncer, el pelo se cae es por la quimioterapia, por los medicamentos que se utilizan, que son medicamentos muy fuertes, que ahí lo que están buscando con la quimioterapia es matar el cáncer y mata tanto el cáncer como las células buenas, porque eso es lo que se busca, tratar de matar todo lo que nos vaya a afectar. Y dentro de eso se ve afectado la caída del pelo. Que después de que ya termina el tratamiento, el paciente y demás, ese pelo vuelve a crecer. Muy bien, y entonces ya usted me diagnosticó a mí, entonces yo le digo, doctora, quiero que me elimine estas entradas de mi frente, quiero verme ya con una gran melena. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente paso? ¿De dónde me extrae usted ese pelo para injertarlo? Básicamente, microinjerto, le llaman ustedes. Sí, correcto, el microinjerto. Ese pelo se extrae de la misma persona, no se puede extraer de otra persona para injertarlo en uno. No es un autoinjerto de uno mismo. Entonces, este pelo lo extraemos de esta zona occipital. Como les mencionaba, esta parte occipital tiene los niveles de testosterona muy altos, entonces eso nos da seguridad
de que ese pelo vaya a los niveles de testosterona que ocupamos para que injertarlo en la zona de las entradas, por ejemplo, y que ahí se nos vaya a quedar. Entonces, lo extraemos y lo vamos a injertar acá. Yo utilizo una técnica que se llama FUE. ¿Qué es eso? Es extraer el folículo piloso de uno en uno, vamos extrayendo y después lo vamos injertando de uno a uno. Esto nos da, primero, de que en la parte que extraemos acá a nivel occipital no nos vaya a quedar calvo en esa zona, porque vamos a arreglar una cosa y lo otro no. Entonces, de ahí nos da la seguridad de que vamos a tener la suficiente cantidad de pelo para que esa zona donde extraemos no se vea la calvicie. Y al ponerlo acá, nos da la oportunidad de poderlo acomodar a que el pelo vaya creciendo como es lo natural y no crezca como muchas veces hemos visto que crecen como para arriba o de diferentes formas. Entonces, esa técnica fue es una de las últimas que hay en la parte del microinjerto capilar para así dar unos resultados estéticos completamente naturales. ¿Y cuánto dura ese procedimiento? Depende de los folículos que vayas a incorporar, es doloroso, te duermen, o sea, ¿cómo es ese tratamiento? Porque estás sacando de un sector y estás, es como tener una plantación de café, arrancarla de aquí y pasarla por otro lado, ¿no? Algo así. Si se hace con anestesia local, es decir, solamente se va a dormir las zonas donde nosotros vamos a extraer. El paciente está hablando con uno, acá en la clínica le ponemos música que el paciente quiere, incluso hasta películas. Hablamos de todo. Es un proceso bastante, sí es lento, porque como se tiene que extraer de uno en uno y después hay que escoger los folículos que vamos a injertar, entonces generalmente son 8 horas lo que se dura. Entonces el paciente tiene que estar acá todo el día prácticamente. Entonces se pone la anestesia local solamente en las zonas que vamos a extraer el folículo y en las zonas donde vamos a injertarlo y se va haciendo de uno en uno. Y como le digo, el paciente está acá, está despierto, está hablando con nosotros y tratamos de hacerlo lo más ameno posible y lo más rápido que podamos, pero siempre y cuando el resultado sea estéticamente bonito y pues efectivo, ¿verdad? ¿Cuánto es el proceso para que eh, ese, esos cabellos que implementaron ya yo pueda empezar a ver resultados? Porque es un tema siempre, hay gente que le crece el cabello muy rápido, hay gente que dura meses. En el caso del tratamiento, digamos, si hoy me lo hago, en 3 meses ya estoy mechudo, ¿no? No, bueno, en 3 meses sí ya empezamos a ver los cambios, pero para decir que el injerto tuvo 100% efectividad es hasta el año. El pelo crece 1 centímetro por mes. Entonces, para poder nosotros decir que el injerto tuvo una efectividad completa es hasta el año posterior al injerto. Durante este tiempo yo sigo un control que está incluido dentro ya del paquete que nosotros nos estamos viendo a los 5 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 y al año. Seguimos un control completo del tratamiento que se le hizo, incluso se le coloca plasma rico en plaquetas posterior para estimular más ese crecimiento y la adherencia de los folículos al cuero cabelludo. Entonces, así es como funciona el tratamiento completo de microinjerto capilar. Y no solamente podemos injertar a nivel del cuero cabelludo, sino también a nivel de cejas, que eso es algo que consultan mucho, 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 donde ya a veces no hay folículos, entonces injertamos a nivel de cejas y quedan unos resultados naturales muy, muy bonitos. También a nivel de, vamos a ver, el hombre que es lampiño, digamos, y yo quiero verme con pelo en el pecho, también funciona, o sea, para cualquier área, las piernas, los brazos, o sea, Sí, para es un cualquier área, tema, barba, sí, adelante. incluso como parte de mi preparación, como les mencioné, fue en España. Entonces hubo una paciente
pues en la que practicamos bastante, que fue injertar a nivel de pubis. Era una paciente que se había hecho depilación láser años atrás y ya ahora ella quería tener otra vez vello púbico, entonces se injertó a nivel de pubis. Entonces esto nos enseña y nos demuestra que podemos injertar pelo donde la persona quiera. Bien, ¿y qué pasa con la gente que se depila, sobre todo la gente que quiere verse sin cabello, los calvos que llamamos, ¿verdad? Que se sacan todo, ese es lo inverso de lo que ustedes hacen, digamos. Esa es otra técnica para que no vuelva a crecer más el cabello en la cabeza. Y se puede revertir esa Sí, parte, ya eso doctora. sería ya, sí, ya eso sería depilación, sería lo contrario a lo que yo hago. Sí, pero tal vez la pregunta es, si yo me depilo, como el caso de esa muchacha que me puso como ejemplo, si yo me Sí, depilo y mañana quiero otra dependiendo vez si la hacer depilación afro, láser dejó algún folículo vivo. Sí, depende si la depilación dejó algún folículo vivo. Es decir, viene la persona y se hizo a nivel de la cabeza la depilación láser, yo reviso a ver si hay algún folículo y ahí podemos empezar a estimular. Pero si la depilación fue completamente efectiva, 100% efectiva y quemó todos los folículos, ya no hay forma de revertir eso. me llama la atención del tema del lavado del cabello, doctora. Hay un mito que si te lavas y te vas a podrir eso no, o sea, no tiene que ver nada, hay protección. Si me baño todos los días, 3 veces Es al un día, mito completamente. No, son mitos que sí, no, no, te eso puedes es mito bañar todos los días. completamente. Ahí existe ese mito de que entre más lavo un pelo, más se me cae. Sí, no, Bueno, hay que lavarlo el pelo todos los días. Y el pelo no se la, lo que se lava es el cuerpo. ok. Y si me meto a la piscina o si me meto al mar, y eso tampoco, y me influye o me puede causar algún daño por el salitre o por el cloro, o sea, todo ese tema afecta el cuero cabelludo. Claro, totalmente, porque tenemos sudor, tenemos sal, tenemos cloro, tenemos hasta el sol nos tiende a afectar. Entonces, si no lavamos el pelo o el cuero cabelludo después de meterse a la piscina, mar, etcétera, o incluso después de hacer ejercicio, el cuero cabelludo nos empieza a provocar una inflamación. Empiezan a haber un aumento de bacterias, una colonización de bacterias que eso hace que se nos caiga el pelo, incluso hasta pueden haber infecciones a nivel del cuero cabelludo por la poca higiene. Entonces, siempre como recomendación, lavar el pelo, dependiendo del cuero cabelludo, si es un cuero cabelludo normal, cada 2 días, si es graso, todos los días, y si es seco, de día de por medio, con productos aptos para el cuero cabelludo. Y si hacemos actividad física todos los días lavar el cuero cabelludo, porque tenemos sudor, el sudor tiene muchas sustancias que no son nocivas para la piel cabelluda, entonces hay que lavarlo todos los días, y a raíz de eso viene el mal olor. Viene caspa, vienen caídas de pelo, vienen inflamaciones, incluso hasta dolor de cabeza. Muchas veces se piensa que es por algo neurológico y es meramente por falta de higiene adecuada en el cuero cabelludo. ¿Qué pasa con la gente que, bueno, ahora usted me decía lo del tema de las cejas, pero ya, y si el hombre quiere tener barba y bigote, también. También, de hecho, tengo varios pacientes, aunque no lo crean, la mayoría de mis pacientes son hombres, casi que el 80%, y tratamos no solamente pelo, sino también tratamos barba. Muchas veces son que les crece por partes la barba, entonces es entrar en esas partes donde no hay crecimiento con tratamientos con microagujas. Entonces uno pone vitaminas o pone medicamentos, como les decía, incluso terapia láser de baja frecuencia nos ayuda a estimular ese crecimiento del pelo, ya sea independientemente en cuero cabelludo, cejas o barba.
y bigote. Ahora hablemos del estrés y la alimentación. Eso perjudica nuestros vellos también, doctora. Digamos, hay estudios que dicen, porque hay gente que, bueno, por lo menos yo sí tengo un amigo que se arranca el pelo porque le entra una depresión, una crisis y le encanta y disfruta arrancándose el pelo. No sé por qué tiene ese concepto, ¿verdad? Pero bueno, es una manera de liberar y sentirse bien, pero le está haciendo daño al cuerpo. Entonces, realmente eso influye. Sí, claro. Eso se conoce, por ejemplo, cuando es por estrés, las caídas de pelo, cuando estamos pasando una situación, qué sé yo, laboral o una situación personal o incluso hasta una enfermedad nueva, eso se conoce como los efluvios telógenos, que es la caída del pelo de manera transitoria. Y una vez resolvamos cuál es la causa, ya sí podemos ir poco a poco resolviendo la caída del pelo, que igual se pueden poner factores estimulantes para que nos ayude a detener un poco esa caída del pelo, que es lo que hacemos acá. Pero sí, ese caso que usted indica de que las personas se arrancan es un trastorno psiquiátrico y pues requieren la atención en conjunto de psiquiatría, incluso conmigo de tricología y psicología, para poder así tratar la patología de fondo. Eso es lo que les mencionaba, que me gusta ver a mí el paciente de manera integral. Porque nada hago yo, por ejemplo, en este caso de que se arrancan el pelo o que hay una anemia, mujeres que tienen sangrado muy abundantes y eso les produce una anemia. Entonces, nada hago yo con vendiéndoles o colocándoles medicamentos y productos si no estoy tratando la causa de fondo, porque es algo que siempre va a seguir. Por eso en mis consultas vemos todo de manera integral y se dura incluso hasta 1 hora y media. Me tomo el tiempo para así poder llegar a la causa específica que le está provocando esa caída de pelo y así puedes tratarlo para que tenga unos buenos resultados. Y la alimentación, doctora, vamos a ver, ¿influye lo que comemos o no influye? ¿O hay alguna vitamina, alguna fruta, algún alimento en específico que nos ayude a fortalecer los vellos, su cabello? Lo ideal es tener una alimentación balanceada, no hacer muchos cambios. Por ejemplo, la dieta keto que está muy de moda, eso nos tiende a influenciar mucho para que el pelo se nos caiga, porque cualquier cambio de alimentación que hagamos de manera muy drástica, lo primero que vamos a ver es la caída del pelo o el debilitamiento de la hebra. Entonces, lo ideal es tener una alimentación balanceada, no solamente para nivel de pelo, sino de manera integral y de manera general comer los carbohidratos, comer las harinas, las frutas, las verduras, consumir absolutamente de todo de manera adecuada y las cantidades adecuadas para que no veamos ninguna repercusión. Y hablando de la parte, digamos, de cuidados al injertar estos folículos, como lo llama usted, nuestro organismo se adapta, rechaza, pueden venir infecciones, o sea, cómo regularse esa parte previo a un estudio, ¿verdad? Para no afectar la parte médica de esa persona, doctora. Sí, correcto. Bueno, los cuidados generalmente es la limpieza que se le indica al paciente que tiene que hacer con una espuma. Damos un kit posterior al injerto que entonces se tiene que limpiar con esto y generalmente a los 6 meses pos el injerto vemos un shaving o una caída de el pelo, pero inmediatamente vienen los nuevos folículos que están creciendo. Es una caída transitoria y ya después vemos el crecimiento del pelo, que es algo esperado y es algo completamente normal. ¿Qué hacemos con las mujeres que a veces tienen vellos, sobre todo en México, que el hombre es muy machista y hay mujeres que les sale bigote, doctora? Digamos, eso es un tema hormonal, es un tema menstrual, pero bueno, ahí es todo lo contrario a lo que usted hace, ¿verdad? Y hay que más bien depilar. Sí, correcto. Generalmente las mujeres que tienen exceso de vello, hay un hiperandrogenismo, un exceso de hormonas, entonces ya eso sí se debe controlar a nivel ginecológico, incluso endocrino, y si para retirar el vello, si ya es
con depilación. En el tema, digamos, lo que usted decía, si yo tengo un hermano gemelo, mis padres no me pueden heredar ese ADN para injertar ese, ese folículo en mi organismo. Por lo general, para que sea exitoso, tiene que venir de mi propio cuerpo, más o menos. Eso fue lo que le entendí. O sea, no hay aquí eh, otro método para poder extraer el pelo de un artista o de una figura para decirme, yo quiero ese cabello para mí porque me gusta. No, todavía al día de hoy no hay ningún estudio que diga eso. Es solamente pelo de nosotros mismos. Entonces, si yo soy colocha y me injerto y yo tengo la idea de que me van a injertar y van a hacer el pelo lacio, pues no, porque el pelo ya viene colocho, porque es de uno mismo que se injerta. No hay todavía estudios o evidencia científica que diga que yo puedo injertar de otra persona. ¿Hay algún periodo del año, doctora, que te haga más efecto el clima, digamos, si llueve mucho, si hace sol mucho, eso no tiene que ver, el clima que me Y bueno, afecte? acá en Costa Rica casi no, porque como el clima aquí en Costa Rica es tan variado durante todo el año, tenemos estación seca y estación lluviosa, en medio de la seca está lloviendo, en medio de la lluviosa está seca. Entonces realmente no hay como tanta evidencia acá a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Ya en otros países que sí ya tienen malas estaciones marcadas, ahí sí se ve un cambio, una caída de pelo, que es este flujo telógeno que es transitorio, que ahí sí lo vemos. Pero acá, la verdad, en Costa Rica, como el clima es muy así, no hay grandes cambios. Eso sí influye, por ejemplo, si yo vivo acá en Costa Rica y me voy un periodo de tiempo fuera del país, en especial en Europa, sí podemos notar un aumento de la calidad del cabello. Porque en Europa el agua se conoce como hard water, que es que tienen muchos minerales muchísimo más aumentados que acá en Costa Rica, entonces eso nos afecta mucho a nivel del cuero cabelludo y el pelo se nos tiende a caer mucho. Hay diferencia en la gente anglosajona, digamos, que es más macha o que tiene el pelo más blanco, con la gente un poco más de pelo negro. ¿Eso afecta o no afecta? Al final es pelo, ¿no? No, sí, sí tiende a afectar. De hecho, las personas que somos de fototipos más blancos o más claros, sí tenemos a tener más la caída de cabello que las personas más de fototipo más oscuro. Por ejemplo, acá en Costa Rica podemos ver que el limón, el pelo por sí a ellos no se les cae. Si se les cae o vemos que hay un poco más de calvicie, se debe porque ellos hacen muchas trenzas o andan muchos rastas. Entonces, al hacer eso, hay como un aumento en la tracción, entonces nos cae el pelo. Pero esas personas que se dejan el pelo afro suelto, sin trenzas, sin rastas, sin nada por el estilo, es muchísimo menor la tendencia a la caída del cabello y se ve porque el cuero cabelludo es, al ser oscuro, tiende a proteger un poco más del sol, entonces no tiende a haber tanta afectación como las personas que somos un poco más blancas. La gente que usa gorra o sombrero o casco, doctora, eso influye, protege, afecta, digamos, porque hay gente que pasa todo el día con un casco, una gorra o un sombrero, realmente eso no daña No, eh, eso no daña el para cabello. nada. Lo que daña mucho es hacer colas o trenzas o incluso peinados, como ahora está de moda el clean look, ¿verdad? Que es andar completamente así, el pelo aplastado, eso sí tiende a afectar porque jala, entonces hace una tracción del pelo y hace que se nos caiga. El tema del plastigel y los fijadores de cabello y ahí te tomo, ahí veo otra pregunta que si el cepillarse también hay que tener el cepillo ideal para nuestro cabello, porque al final el cabello se enrolla y, y sobre todo he visto a mamás con los chiquitos que los quieren, casi que les quieren arrancar la cabeza.
Sí, el tema con el plastigel no hay problema siempre y cuando yo me lave el pelo al día siguiente. El problema con el plastigel es que uno se lo pone, la gente se lo pone hoy, mañana y se lavan el pelo hasta 2, 3 días después. Entonces ahí sí es problema. Pero si yo me lo aplico hoy, mañana me lo lavo, no hay el más mínimo problema. Y con el tema de los cepillos, correcto, lo ideal es tener cepillos de acuerdo al tipo de hebra que nosotros tengamos. La hebra es el pelito que nosotros ya vemos. Entonces, si yo soy colocha, lo ideal es tener un cepillo de cerdas anchas. Si yo soy lacia, tener un cepillo de cerdas más suaves. Y hay diferentes tipos, incluso para el cepillado. Los colochos, si nos cepillamos con el cabello seco, se nos hace así, ¿verdad? Se nos aumenta un montón el frizz. Entonces, somos los únicos que podemos cepillarnos con el pelo mojado. Más en cambio, los otros tipos de hebra, ondulado o lacio, lo ideal es cepillarse con el cabello seco. Muy bien. Otra pregunta que quería hacerle, doctora. Este injerto, vamos a ver, lógicamente voy a poner dos escenarios, una persona de 40 años y una persona de 80 años. Ujú. Eh, si utilizamos esos dos ejemplos y hacemos el injerto en ambas personas, ¿nuestro organismo actúa igual o va a depender de un montón de factores? Depende de un montón de factores y de las comorbilidades que la persona tenga. Siempre y cuando estén bien controladas, ¿verdad? Van a funcionar exactamente igual. ¿Qué voy con esto? Si, por ejemplo, ambas personas, el de 40 y el de 80, son diabéticos, pero resulta que el de 40 tiene la diabetes mal controlada y el de 80 la tiene bien, le va a funcionar más al de 80 que al de 40. No influye por la edad, sino más que todo es por las patologías que esa persona tenga. Y si están bien controladas, no tiene por qué haber esa caída de cabello. Algo que esto es muy importante. Muchas personas tienen hipotiroidismo, que el hipotiroidismo es una de las principales causas de caída de cabello y dicen que el pelo se cae porque tengo hipotiroidismo. Si el hipotiroidismo está bien controlado, no tiene por qué haber caída de cabello. Si se le cae el pelo y el hipotiroidismo está bien controlado, es por otra causa, no es por el hipotiroidismo. Y así funciona con todas las enfermedades. Si están bien controladas, la causa no tiene que ser la enfermedad, sino hay otra que hay que buscar. Entonces, en este caso de la persona 40-80, independientemente de la edad, es de las comorbilidades que esta persona tenga y que estén o no bien controladas. Me llama la atención entre, hablando de géneros, ¿quién le crece más el cabello, al hombre o a la mujer? ¿O ese es el estereotipo que tenemos eso es indistinto? El hombre no se corta el cabello y se vuelve igual de mechudo o más como una mujer, igual. Exacto, sí, no, eso no influye. A todo mundo le crece 1 centímetro por mes el pelo. ¿Cuál es la diferencia? Que como nosotros no lo dejamos largo, entonces por eso lo vemos tal vez menos cantidad o decimos que nos crece menos, pero es exactamente igual. El que nace con pelo, digamos, lacio y el que nace con pelo ya con colochos, eso, así como se nace, así se muere. No se puede revertir en el tiempo, doctora, ¿o sí? No, así como nació, así se murió, porque no hay forma de cómo revertir eso. ¿Qué pasa con ustedes, las mujeres que se aplanchan los cabellos, así como usted, que tiene todo ese pelo de colochos y mañana ya la veo con el pelo aplanchado, liso? Eso afecta también el cuero cabelludo, ¿no? No siempre y cuando utilicemos productos adecuados. Todo el chiste está en utilizar productos adecuados, de utilizar protector térmico, no utilizar la plancha o la secadora a temperaturas muy elevadas y utilizar protección después, utilizar gotas posteriores o serum posterior para hidratar la hebra, utilizar mascarillas de hidratación, nutrición o reparación de acuerdo a las necesidades que tengamos en el pelo, entonces no tiene por qué haber afectación alguna. Incluso hay mujeres que se decoloran el pelo, tú pacientes que se decoloran completamente, que son rubias teñidas, digamos, y con decoloración, y con una adecuada rutina y adecuados productos,
tienen un pelo muy sano, muy bonito y no tiende a afectar a que se les caiga más el pelo. Muy bien. Otra pregunta que me queda, bueno, ya usted dice que el procedimiento dura aproximadamente 8 horas para sacar de una área y poner a la otra. Me imagino que usan herramientas microscópicas para sacar y implementar en otro sitio, ¿verdad? O cómo, para entender un poquito la metodología, doctora. Sí, bueno, se valora primero obviamente la zona que vamos, la zona donadora, así es como llamamos en esta zona de acá, la zona que nos va a donar los folículos, y eso nosotros lo vemos con unos anteojos que están aumentados, tienen un aumento de 4 o 5, dependiendo ya eso de la visibilidad de cada uno. Yo utilizo de 3 aumentado, entonces esto nos da la visibilidad completamente aumentada, o sea, es un microscopio pero lo utilizamos con lentes, tiene luz y los vamos extrayendo los folículos con un micromotor que viene siendo un lápiz y vamos sacando, ¿verdad? Los folículos y mi asistente los va recogiendo, se colocan en un medio frío, tienen que estar frío, casi que congelados para que tengan la viabilidad necesaria ya cuando vamos a injertar. Una vez que ya sacamos todos los folículos de la zona donadora, entonces mi asistente y yo nos ponemos a clasificarlos. Los que tienen un solo pelo, 2 pelos, 3 pelos, 4 pelos, los clasificamos y ya pasamos a la parte del injerto, que igual es con estos anteojos que les digo, de que nos aumentan la visibilidad, y el injerto se realiza con unas pinzas adecuadas, entonces colocamos el folículo de uno en uno, vamos poniendo, por eso es que se dura 8 horas, porque se va colocando un folículo por folículo para darle la forma adecuada y que vaya creciendo de manera adecuada. Una vez que ya terminamos el proceso, se está limpiando durante el procedimiento la zona, ¿verdad? Porque obviamente al injertar hay sangre, sale sangre, entonces tenemos que tener la zona bastante limpia. Y una vez que ya terminamos, el paciente pues ya se puede ir. Esos cuidados posteriores durante unos 15 días, lo único es que el paciente no puede acostarse, tiene que dormir sentado. Igual dentro de este kit que les menciono que nosotros damos una almohadilla acá para el cuello para que sea lo más fácil para el paciente. Muy bien, doctora Catalina, ha sido muy interesante conocer esas técnicas que en realidad hay pocas en el país, doctora. Sí, sí, la verdad es que sí, somos pocos los médicos tricólogos acá en el país. Y, vamos a ver, esto no se puede hacer a domicilio, hay que estar directamente, porque aquí me preguntan si este procedimiento lo pueden hacer en alguna zona en específico, no, tienen que ir a la clínica sí o sí, por el No, de tema que de ir a la salud. clínica porque, exacto, es un proceso quirúrgico, entonces tiene que tener bata, o sea, como una cirugía completamente, tiene que ser en un ambiente estéril, nosotros estamos con batas, con guantes estériles, todo se tiene que estar completamente limpio, entonces sí tiene que ser algo acá propiamente en la clínica que se haga. Y es importante diferenciar de nosotros los médicos que estudiamos esto a los estilistas, ¿verdad? Que ya hacen procedimientos meramente estéticos a nivel de la hebra, que eso he visto mucho, que hay muchos que ahora están haciendo el estudio de la tricoscopía, pero ellos tienen un conocimiento diferente al conocimiento médico, ¿verdad? Si ustedes van a consultar donde un esteticista, un estilista de pelo y demás, que por caída de cabello, ellos no le van a dar la causa porque no son médicos. Yo lo más que le pueden decir, usen ese champú y ya. Pero para la causa, además, sí es importante consultar con un médico. Es exactamente como cualquier otra situación de salud. Usted no va a consultar donde una persona X, usted busca un médico. Entonces, si tiene caída de pelo, dolor, inflamación, es importante sí acotar eso, consultar con un médico y no con un estilista, porque ellos tienen conocimientos completamente diferentes a uno que ve la parte de salud. Por algo somos médicos, ¿verdad? Y desgraciadamente, yo sé que
el mundo ahora te brinda una gran amplia de servicios, pero hace un mes tuve una entrevista con un doctor que pone el Botox, ¿verdad? Y realmente tenés que ser médico para poder aplicar en el músculo y por eso es que hay gente que se deforma, ¿verdad? Y ahora imagínese llegar a una clínica estética donde te dicen te voy a poner cejas y bigote y sin ningún conocimiento, ¿verdad, doctora? Es un poco complicado. No, No, y no solamente eso, sino los medicamentos son completamente distintos. Los medicamentos que yo utilizo acá en la clínica son medicamentos de grado médico, donde yo he tenido que enseñar mi título, mi incorporación al colegio para que la casa farmacéutica me los pueda vender. Incluso tengo medicamentos que traigo fuera del país porque son de grado médico y los que utilizan ellos que ustedes pueden ver, digamos así, en cualquier microagujas para, con vitaminas no son grado médico y no tenemos la certeza de qué tipo de vitaminas son las que están aplicando. Entonces, por eso la importancia es siempre consultar con personas médicas certificadas ante el Colegio de Médicos. y nada es mágico, ¿verdad? A veces te dicen inyectarte este medicamento y mañana apareces a no sé, al mono chito, qué sé yo, ¿verdad? O sea, y no, nada es mágico en este mundo, ¿verdad, doctora? Exacto. Todo es un proceso y un seguimiento. Muy bien, doctora, ha sido un gusto compartir con usted esta hora, el día de hoy, tal vez resumiendo y vamos a ver, y un mensaje, consejos para toda esa audiencia nuestra que bueno, hay que ponerle atención, ¿verdad? Cuando el cabello se empieza a caer, o sea, lógicamente ustedes como profesionales, lo primero antes de poner cualquier injerto, tiene que haber un estudio profesional para ver realmente cuál es la causa, por qué se está cayendo el cabello. Y me llama mucho la atención que el hombre últimamente se ha vuelto más coqueto, más se cuida más, ¿verdad? Estéticamente, y ahora que existen estos métodos, están al alcance de todos, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, sí, como un resumen y como algo importante, cuando el cabello se nos empieza a caer, no solamente verlo como la parte estética del cabello, sino consultar porque puede haber algo más de fondo. Muchas veces consultan por eso y terminan con el diagnóstico de una anemia, de un hipotiroidismo o de una resistencia a la insulina, déficit de vitaminas. Entonces, muchas veces la caída de cabello es el principal síntoma que nos manifiesta que hay algo que está pasando en el cuerpo. Entonces, por eso la importancia de consultar para así utilizar productos adecuados y pues llegar al fondo de esa causa, ¿verdad? De la caída del cabello. No utilizar cualquier producto. Yo en mi página en Instagram paso publicando cosas, ah, tanto productos médicos o productos cosméticos como productos de supermercado que nos puedan ayudar para seguir cuidando poco a poco el cuero cabelludo, que esa es la base de todo. Si tenemos un cuero cabelludo sano, vamos a tener un pelo sano y un pelo completamente bonito, brillante y sedoso. Y los hombres, pues sí, han ido consultando, han ido como preocupándose un poco más y dejando de lado un poco ese machismo de eso es para mujeres, ¿no? Ya ahora los hombres también pues consultan porque vemos que el tema de belleza, de salud, no es algo meramente de mujeres, sino es algo que nos compete a todos los seres humanos, para estar bien, para estar sanos y para que estar bien con uno mismo, que eso nos va a ayudar mucho para todos los aspectos de la vida. Muy bien, doctora. ¿Y qué días atiende ahí? Sobre todo, bueno, hay gente que pasa ocupada, atiende a cualquier hora, tiene un horario establecido, ¿verdad? Por el corre-corre de todo mundo. Bueno, atiendo de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bajo cita previa, eso sí, siempre hay que contactar al teléfono para darle la cita y de igual manera, si por alguna razón no se puede, pues tengo flexibilidad de horarios, entonces ahí hablamos con el paciente para acomodarnos y para que pueda venir y atenderse adecuadamente.
Muy bien, doctora Catalina Castro Núñez, ha sido un gusto compartir con usted esta hora y estamos en contacto ahí. Que tenga una muy bonita tarde el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad y sí, bonito día. Hasta luego. Nos vemos, doctora Catalina. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, es todo por el día de hoy, miércoles 27 de agosto del 2025. Mañana a partir de las 11 de la mañana, su programa Contacto Comunal. Mañana tenemos doble entrevista, vamos con doble jornada, así que esperen que nos sintonicen y que tengan una muy bonita tarde. Dios los acompañe y quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana, si Dios lo permite.